Buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Escena del Crimen. Un capítulo donde hoy vamos a recordar un caso que pasó en el año 2006 y tiene nuevamente esta cuestión de la inseguridad como trasfondo, el contexto en el que ocurre una serie de eventos dentro de un espacio bastante limitado, muy confuso, lo cual evidentemente va a agregar el estado de pánico, de histeria y de confusión dentro de esta historia que les voy a contar. Y lastimosamente la muerte de un pequeño, de un chico de apenas 13 años. Él se llamaba Arnaldo Ramón Colmán, se llama Arnaldo Ramón Colmán. Viajaba con toda su familia en un ómnibus cuando en cierto tramo del itinerario que hace este bus es asaltado por un grupo de delincuentes. No solo él, todos los pasajeros que iban en el bus, y una reacción en medio de esa situación. Y después desemboca finalmente en este triste final. También, evidentemente, esto va a llevar a un tránsito bastante complicado dentro de la investigación, con cuestiones que no fueron cerrando, trabajos que quizás no se hicieron del todo bien, que hubiesen agregado más condimentos en un juicio oral y tal vez se hubiese entendido mejor la responsabilidad de quienes en ese momento eran acusados por la muerte de este chico, del asalto y la muerte de este niño. Es decir, errores que después fueron claves para que la pena carcelaria no sea la que generalmente se da, no fuera alta para situaciones como esta. Este es el caso de Arnaldo Ramón Colmán, año 2006. Esta es la ficha de la víctima y los victimarios de aquel momento. Perfiles. Víctima, nombre, Arnaldo Ramón Colmán Ferreira, edad 13 años, nacionalidad paraguaya, domicilio San Antonio, profesión menor de edad. El niño viajaba con su familia hacia su domicilio cuando fue asesinado en un colectivo. Victimarios, nombre, Vicente Cardoso Sanabria, edad 24 años, nacionalidad paraguaya, domicilio Ñembú. Profesión, estudiante. El delincuente fue herido de 2 balazos y falleció luego de 8 días de internación. Nombre, Félix Roberto Villasanti Santander, edad 23 años, nacionalidad paraguaya, domicilio Villa Elisa, profesión, estudiante. También herido de 2 balazos, huyó del lugar, pero fue detenido en un sanatorio de Villa Elisa. Nombre, Julio César Acosta Orrego, edad 21 años, nacionalidad paraguaya, domicilio Ñembú, profesión estudiante. Fue el único condenado por el caso, recibió una pena de 12 años de prisión. Nombre, Bernardino Cardoso Sanabria, edad 18 años, nacionalidad paraguaya, domicilio Ñembú, profesión estudiante, hermano de Vicente. Fue detenido 8 años después del crimen, en el año 2014. Era una noche del 22 de abril del año 2006, una noche otoñal en aquel momento, cuando este niño de 13 años, junto con otros miembros de su familia, iban en este bus de la firma Itororó, que estaba surcando uno de sus itinerarios en esa hora de la noche, un itinerario que ya de por sí era bastante complicado, donde los asaltos eran frecuentes en esta ciudad, y ocurre este evento donde el bus para, suben 4 o 5 jóvenes, y quizás en ese momento en que ellos subían, muchos de los pasajeros comprendieron en el acto de qué se trataba. El rostro ya prácticamente los delataba, la actitud de ellos, como mirando todos con una mirada inquisitiva. En ese momento a todos les mostraba lo que iba a pasar a continuación. Y fue una voz de asalto. Pero no solo al conductor o no solo a la gente que estaba a la vista, sino que a cada uno de los que estaban en ese colectivo sentados. Todos fueron asaltados por esta banda de delincuentes que subieron completa al bus para sacar todo lo que podían a los pasajeros.
Pero ellos no esperaban que en ese mismo transporte viajase un agente de policía, al menos un ex agente de policía. En ese entonces él ya no ejercía el rol de agente, pero sí guardaba consigo el entrenamiento y también hacía para ese entonces el trabajo de guardia de seguridad. Había sido de baja en el 99 en el marzo paraguayo y después de eso, bueno, lo primero que encontró como oficio fue la de ser guardia de seguridad. Por ende, él portaba siempre su arma y esa era la ocasión donde también estaba con ella. Lo primero que se le vino a la mente era que tenía que repeler el asalto. El problema fue que los otros eran más. ¿Qué pasó? Una explosión encendió la alerta en la unidad de la línea 18-2. En la Villa Las Mercedes del barrio Las Lomitas de la ciudad de Ñemby, aquel transporte urbano estaba a punto de convertirse en el escenario de un estremecedor crimen que pondría fin a 2 jóvenes vidas de mundos paralelos, un adolescente que viajaba con su familia y uno de los asaltantes que quebrantó la pacífica vuelta a casa de más de 30 pasajeros. Al mando estaba Isidro Alcaraz Paredes. El conductor no atinó a darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder cuando 4 muchachos abordaron el coche número 45 de la empresa Itonoró que manejaba. Pese a su vasta experiencia tras el volante, el conductor ni siquiera se percató de que 2 de ellos llevaban pistolas en sus cinturas. Era la tarde del 22 de abril del 2006. El horario de invierno había escondido la luz del sol muy temprano. A las 19 horas de aquel día, la oscuridad ya se había adueñado del ambiente y se convirtió en cómplice de lo que iba a ocurrir. En cuestión de segundos, un infernal tiroteo había obligado a la mayoría de los viajantes a descender del autobús por las puertas traseras y delanteras y hasta por la ventana, esconderse tras los asientos e intentar como sea proteger a los suyos. 4 delincuentes simulando ser pasajeros habían subido al micro. En silencio, primero obligaron a algunos de los pasajeros a entregar sus pertenencias, pero con ánimos de llevarse todo lo que pudieran, dieron la voz de asalto para todos desde la parte delantera del rodado, realizando un disparo intimidatorio. Desde el fondo del colectivo se escuchó otro impacto, esta vez proveniente del arma de uno de los pasajeros que reaccionó ante la grave situación que estaban viviendo. La sangre empezó a escurrirse rápidamente sobre el suelo del colectivo, mientras 3 jóvenes descendían del mismo, uno de ellos echando sangre a su paso pero apurándose para no ser alcanzado por la policía. 8 personas más habían resultado heridas: Arnaldo Ramón Colmán Ferreira, de 18 años, Alberto Santa Cruz Cabrera, de 50 años, Juan José Osorio Alfonso, de 50 años, Eulogia Espínola Centurión, de 48 años, Pedro Pablo Garay Caballero, de 28 años, Luis Alberto Cáceres, de 46 años y Pedro Parra, de 48 años. Oye, pico, y que con a ver, oye, ya pies y na vengo a verla hacer las esas, pues. Si se me fondo y te ves a pegar motos longos están, güey. ¿Entre cuánto la yupiaban? Ya anda esa para anda y cuá para ver, me que lo que sí que veo apuntado dejado, pego ya ore moñe no vamos a ir, ¿verdad? Hace mango esa, ¿verdad? ¿En demonio no? Ore moñe no vamos, ¿verdad? Entre vos no peguería. Dai cuá para, ya ando yo cuá para, vengo muy con la noche. Pero ahora rápido algo, güey. O verá, ajá, está histereingo, oye, gente pasajero, uva, que ¿Qué tal en la pasajera? está la pasajero. Las víctimas fueron auxiliadas hasta el entonces Hospital de Emergencias Médicas, actual Hospital del Trauma, donde se confirmó el deceso de Arnaldo Ramón Colmán Ferreira. Tres balazos recibió en total este chico y según el reporte hablan de proyectiles que afectaron el pecho y otras 2 partes de su cuerpo, principalmente en la espalda, lo que evidentemente denota que en aquel momento el niño lo que intentó hacer era cubrirse ganando la estribera o las escalinatas de descenso del bus. Como una suerte de trinchera quizás era una teoría, o escapar por la parte de atrás del bus, salir del micro, huir de ese cruce de disparos que en ese momento ensordecía a todos los pasajeros que estaban ahí. Evidentemente el pánico, los gritos y el horror que se estaba viviendo provocaría, digamos, ese instinto de supervivencia en cualquiera. Y este niño lo tuvo en ese momento. Él giró sobre sí,
en el asiento donde estaba y comenzó su vida hacia la parte de atrás, yendo directamente a la estribera del fondo por donde el descenso de los pasajeros. Pero estos tres disparos dieron de pleno en sí porque lastimosamente se puso en la línea de fuego que estuvo entre los delincuentes y el ex policía o guardia de seguridad en ese momento. Los tres disparos lo fulminaron prácticamente al instante. Él no aguantó. El disparo en la cabeza fue el determinante, en el pecho, y también evidentemente el sangrado que posteriormente eso provocaría generó que la muerte le haya llegado rápidamente. Y no fue el único en ese momento en ser malherido, sino que otras personas que también estaban en esa misma situación. Lastimosamente, este murió, los otros se le pudo salvar. El reporte forense de aquel momento hablaba del salvaje ataque de estos delincuentes que abrieron en ese bus, en ese pequeño transporte público. Heridas que hablan. Arnaldo Ramón Colmán Ferreira fue entre los pasajeros el único en recibir mortales balazos. 3 impactos de bala acabaron con su vida. 2 de ellos perforaron su pecho, atravesando adelante hacia atrás su cuerpo, escapando los proyectiles por la espalda. El tercer impacto recibió en el abdomen. 2 disparos dañaron importantes órganos, pero los más graves fueron los 2 primeros que afectaron sus pulmones y corazón. Su muerte fue diagnosticada como shock hipovolémico por múltiples heridas de arma de fuego. Otros pasajeros también fueron alcanzados por los tiros. Alberto Santa Cruz Cabrera recibió un balazo en el pecho que atravesó su cuerpo cerca del hombro. Juan José Osorio Alfonso recibió una herida leve en la mano que no revistió gravedad. También fueron heridos en la pierna Pedro Pablo Garay Romero y Luis Alberto Cáceres. Pedro Parra fue alcanzado por 2 impactos, una bala de refilón en la cabeza y otro en el brazo. Como les decía, el ataque fue voraz debido a que atrás iba bien tranquilo en un primer momento este guardia de seguridad, el ex policía, que al momento de darse cuenta de la intención de estos hombres, que fue prácticamente la alerta para todos cuando dieron la voz de asalto, sacó de la manera menos abrupta posible, con mucho sigilo, el arma que escondía en la cintura. Y apenas encontró una línea de fuego, un objetivo preciso, comenzó a disparar. Y lastimosamente ese lugar y la línea del fuego que había entre los delincuentes y el policía era al menos 5 o 6 metros, una cosa bastante corta. Y todos podían estar en esa misma línea del fuego. Y en medio de ese tiroteo quedan varias personas heridas y lastimosamente nuestra víctima fatal en esta historia quedó también atrapada en esa lluvia de disparos. De todos los que se hicieron, 3 dieron en él y finalmente murió. Guardia repelió tiros. La calma vespertina se convirtió en la antesala de uno de los momentos más dramáticos para más de 30 pasajeros. Cada uno viajaba sumido en su mundo hasta que se escuchó el primer disparo. No era la primera vez que Pedro Parra miraba de frente la línea de fuego. Desde uno de los 2 puntos extremos del autobús, su arma fue una de las que desenrajó proyectiles en la infernal balacera. De un lado a otro se movían los pasajeros intentando esconderse de las balas. A sus 48 años, el ex suboficial de policía se desempeñaba como guardia de seguridad de la empresa de transporte en la que iba viajando como pasajero. Él había sido dado de baja luego del marzo paraguayo, pero siendo custodio aún tenía permiso para portar armas. Al percatarse de lo que ocurría, decidió actuar. Y no ve que empezaron desde atrás, ¿verdad? A tirotear ellos. Y le empujaban a la gente para que se acueste, ¿verdad? Y después ya empezó ya el otro también de atrás. Luego tenía armas de tirotear acá. ¿Ellos pidieron algo? ¿Dijeron esto es un asalto o algo? ¿Solamente entraron a disparar? Abajo, dije primero. Apriato y nos metemos a la gente boca punta haciendo continuamos boca punta. Ahí está tiroteando. Amalo de viajes, eso pecuera, me tiene guardia de seguridad, no me dice,
sé la seguridad, nací la moca, pero el otro de la esa pone que tener que un mañana vamos a ir de piso. Había mucha gente en el colectivo. Y yo, hasta acá, ¿no? Hasta acá. Mañana se queda porque acá seguimos capullo. Usted incluso tuvo que intentar salvar a su hijo. Y si yo acá levantar mi cabeza y yo tengo que empujar hacia abajo en el piso. Si no, ya le aceptaron. Sin embargo, la Fiscalía creyó prudente la incautación de su arma para confirmar que no fue con esta la que se efectuaron los disparos que acabaron con la vida del adolescente. El arma fue decomisada y peritada. No obstante, transcurrido cierto tiempo, el guardia Pedro Parra requirió que le sea devuelta, por lo que se le entregó en carácter de depositario judicial. Llegado el juicio oral y público, cuando se le requirió el arma de fuego, dijo que la había vendido, situación por la cual no se pudo contar con esta en el desarrollo del mismo. Los jueces remitieron los antecedentes a la Fiscalía para su investigación ante la probable configuración del delito de quebrantamiento del depósito. Vamos a hacer la primera pausa aquí en Escena del Crimen. Hoy estamos rememorando una historia ocurrida en el año 2006, donde un grupo de juveniles delincuentes, asaltantes que subieron a un bus de un transporte público en horas de la noche, aprovechando prácticamente el retiro de esa jornada, el momento final prácticamente de la noche, estaban agazapados esperando una sola línea de transporte que cruce por esa ciudad bastante oscura, muy alejada muchas veces del control policial. Y efectivamente encontraron una, aprovecharon el momento, subieron a asaltar, a robar todo lo que podían, pero hubo una reacción que determinó para siempre el destino de al menos una familia. La que perdió a un niño de 13 años en medio de ese arrebato de disparos, de plomo y sangre que iba cruzando un punto a otro dentro de ese colectivo. Al volver de este corte, tenemos más de lo que pasó en ese momento, las primeras pistas de la policía, la investigación que en algún momento también sufrió quizás la poca repercusión y acción de agentes forenses que quizás en un tiempo más adelante hubiesen agregado algo más claro con respecto a la intención de matar que tuvieron algunos de estos delincuentes. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Hoy estamos recordando el asesinato de Arnaldo Ramón Colmán, un niño de 13 años. Él fue asesinado de 3 balazos en el año 2006. Era un 22 de abril de ese año, cuando en medio de un tiroteo que se desata dentro de un colectivo, de un transporte público, él intentando al parecer escapar de ese robo, de esa situación de robo, queda en medio de la línea de disparo que hay entre los delincuentes, los ladrones que subieron a ese bus, que estaba en tránsito, por cierto. Ellos simularon ser pasajeros, y un guardia de seguridad, un ex policía que estaba sentado también viajando en el último asiento de ese colectivo. Este guardia esperó el momento preciso para intentar defender a los pasajeros, reaccionar, porque tenía un arma, pero evidentemente que la situación era muy adversa para él. Eran 5 contra 1, muchos estaban armados y los disparos evidentemente venían de muchos flancos. Es extraordinaria la manera en que él no resulta muerto, u otras personas más que estaban como pasajeras también. Lastimosamente sí, uno de estos niños, una persona muy joven, muere en esa situación. En esta parte de la historia vamos a recordar a Arnaldo, su corta vida, el testimonio de su familia, el recuerdo que tienen de él, y también evidentemente el pesar que hasta hoy día sigue existiendo en la familia después de mucho tiempo que pasó de esta partida repentina, de esta partida totalmente evitable, si ves que existiese al menos seguridad en un país tan castigado como este. El recuerdo de Arnaldo, contado por su propia familia.
recuerdo de Arnaldo. Una precaria vivienda del barrio San Sebastián de Capiatá albergó los restos de Arnaldo Ramón para que sus familiares, allegados y amigos los despidieran antes de ser trasladado al cementerio de J. Augusto Saldívar, donde sus padres eligieron que fuera su lugar de descanso eterno. Cuando él terminó su preescolar, el único recuerdo. En esa época yo le peinaba, le vestía de frente a su voz. Justamente la semana le dije, quédate esta semana conmigo, mi hijo, quédate aunque sea una semana conmigo. Y él me dijo, no, yo me tengo que ir a trabajar para que a vos no te falte nada. Yo trabajo, yo le cuido acá, le cuido a 3 criaturas acá en mi casa porque no le puedo dejar en los más chicos. Pero él seguía empeñado en trabajar. Yo tenía un carrito con mula y tuve que vender eso para que él no salga porque yo tenía mucho miedo que le pase algo. No le empaqueté más carbón y él sabe qué hacía, se iba a hacer flete y me traía plata. Entonces yo le vendí el carrito y ¿sabe qué volvió a hacer? Me pidió permiso para ir a vender bingo. Él se iba los domingos y vendía bingo y me traía 40, 50 mil. Y eso de las 3 por ahí, él le venía. Muchísimos amigos tiene él por ahí en San Lorenzo, ahí en Rivera, en el surtido. Todo el mundo le conoce a mi hijo. Él era el mayor de tus 5 hijos. Él es el mayor de mí. Y tiene 13 años. Una semana se fue y me dijo, su papá le suele mandar a la mañana y después él, chao mamá, me dijo, y después me dijo, no me vas a alzar hoy mamá, me dijo, chucho me mutoropi, le dije yo. Y después me dijo, mamá, no me vaya a llamar porque yo no le voy a dejar a papá, me dijo. El niño de 13 años era el mayor de los hijos del humilde matrimonio conformado por Alcides Colmán Garcete y Zulma Ferreira. El padre, acompañado de sus hijos, viajaba a bordo del autobús de la línea 18 cuando ocurrió el trágico episodio. Justicia es lo que queremos, porque las familias ya no es como te viran ya cómo se yo me dice la justicia de justicia para mí. Así es, tu hijo prácticamente falleció en tu brazo cuando vos desesperado trataste de que llegue al centro de salud para ser asistido. Sí, llego a la colectiva, hay cola tiroteo. Ope la colectiva, se me a la colectiva. Ayer a traerlo hasta para hacer el cuerpo la pasillo nomás. Pues vaya a casa a casa a un pisemo de maya yo pues te pegan de coima se viene o mando y maicita pero. Al acabar el tiroteo, Alcides llegó a ver que el muchacho intentó correr hacia la puerta trasera en medio del tiroteo, pero cuando la lluvia de balas cesó, bajó del colectivo buscando a sus chicos, pero no encontró a Arnaldo Ramón. Entonces subió nuevamente. Allí encontró a su niño malherido. Y esto es una situación. Ahora en Buriajo ya la sin el trabajo ya se ayudamos. Además ponen 10. Ya pues se palito caen palito salama dai kai ba bala allá pues ta en Buriajo ya bala canal para añese que todo ya pues se va a retirar un hoy. El pequeño fue trasladado hasta un hospital, pero no soportó la gravedad de las heridas. Sus hermanos más pequeños confesaron el profundo dolor que les dejó su partida. Les decía que en medio de ese fuego cruzado que hubo en aquella noche del 22 de abril, era casi imposible no deducir que más de una persona iba a resultar herida en esa refriega. El saldo fatal fue determinante en todo este caso, pero otros pasajeros resultaron también con heridas percutidas por estas armas de fuego, algunas de refilón, otras de pleno, pero salvaron su vida. Y particularmente esta historia nos recuerda uno de los que estaban del otro bando, del bando de los delincuentes que recibió un disparo que después también pasaría a ser una parte importante dentro de esta historia para la determinación de lo que ocurriría más adelante. En esta parte les contamos quiénes de todos estos resultó herido y qué papel jugó después justamente esa herida de disparo en toda esta historia.
Un delincuente herido. Pero en el suelo del transporte público no estaba solo Arnaldo. Allí, malherido, se encontraba también Vicente Cardoso Sanabria. El muchacho de 24 años presentaba 2 heridas de bala y apenas podía respirar. Mientras era trasladado al entonces Hospital de Emergencias Médicas, se convirtió en una pieza clave de lo que sería la investigación del caso, pues no era un pasajero más, sino uno de los autores del mortal asalto. Su agonía duró en total 8 días, durante los cuales los médicos hicieron el mayor de los esfuerzos por intentar salvarle la vida, pero finalmente falleció. La misma suerte corrió Félix Roberto Villasanti, un joven de 23 años, también alcanzado por los disparos del guardia de seguridad. Él logró escapar, pero su fuga duró muy poco. Fue detenido luego de ingresar de urgencia a un sanatorio privado de la ciudad de Villa Elisa, donde los médicos avisaron de la situación a los policías. El delincuente logró sobrevivir y fue enviado a prisión. Pero su suerte acabaría un par de años más tarde, cuando a causa de las heridas producidas por los proyectiles disparados por Parra, le sacaran la vida mientras aguardaba enfrentarse a un juicio oral y público. La muerte de Arnaldo sin duda sacudió a la población en ese momento, porque muchísimos se sintieron identificados con la inseguridad, la peligrosidad que hay a la hora de viajar en un bus a altas horas de la noche, la poca presencia policíaca que sirve de disuasivo para delincuentes que pululan, se esconden, están ahí agazapados esperando algún momento para zarpar algún momento en donde puedan sacar algo importante. Y generalmente ocurre con las líneas en horas de la noche, en ciudades retiradas, en ciudades donde existen zonas oscuras o con poca urbanización. Y eso hizo que la indignación sea muy importante como medida de presión para que la policía apure la investigación de cierta forma y consiga los primeros resultados de algo que aparecían en tapas, en tapas de diarios, era comentado directamente por las radios en cada momento, con presión a los jefes policiales, qué pasó, por qué no se pudo evitar, preguntas que no se podían responder después de este atroz crimen que ocurría con este niño. Tanta fue la presión que en una primera etapa la policía logró aprender, vamos a poner con este término técnico porque el desenlace nos lleva directamente a pensar que así fue. Los aprendieron a varios y de esos varios muchos salieron libres después. Salieron libres porque no existía todo el peso de la investigación con evidencia sustentable, con evidencia sólida que puedan ubicar a estas personas dentro del transporte público al momento del tiroteo. Era prácticamente tu palabra contra la mía, los testimonios, pero faltaba más. Y eso quizás haya hecho que la policía tropezara con un problema que era la falta de evidencia física. Varios fueron detenidos, 8 en total, pero muy pocos fueron reconocidos en ese grupo de personas como los autores del atraco que terminó con la vida de este joven de 13 años. La investigación. La rápida acción policial hizo efectiva la identificación de los autores del crimen. En principio fueron 8 los detenidos como sospechosos del asesinato, entre los cuales 4 eran los autores. En principio, la causa fue investigada por la fiscal Yolanda Morel, pero quedó a cargo del fiscal Augusto Salas Coronel luego de la salida de la abogada del Ministerio Público. La fiscalía contó con la declaración de alrededor de 30 personas, entre pasajeros, testigos y choferes, quienes confirmaron la identidad de los involucrados: Félix Roberto Villasanti Santander y Julio César Acosta Orrego, y los hermanos Vicente y Bernardino Cardoso Sanabria. El último permaneció prófugo de la justicia durante casi una década. Ellos tenían en su poder un revólver calibre 32 y un rifle. También fueron detenidos Miguel Ángel y Juan Bautista Cardoso Sanabria, hermanos de Vicente y Bernardino, además de Florencio Estigarribia Jara y Alba Graciela Sass, como cómplices de los autores. Todos ellos fueron posteriormente liberados. Todos los delincuentes contaban ya en ese entonces con frondosos antecedentes, entre los que figuraban robos agravados, cometidos siempre a puntas de armas de fuego. Pero al fallecer 2 de los involucrados, la culpa durante muchos años recayó sobre uno solo de los detenidos.
Muchos años después, 3 para ser precisos, llegó ese momento esperado por la familia de Arnaldo y fue el momento en que la fiscalía tenía que defender su investigación, su acusación, ya de cara a lo que eventualmente sería el único sentado en el banquillo de acusados en aquel momento. Si bien 2 que fueron los plenamente situados en la escena del crimen, que fue en el bus, el resto por decantación, por falta de pruebas, por falta de testimonios sólidos que puedan conducir a, como les decía hace rato, creo que esa es la palabra que nos demuestra muy bien cuál es el problema muchas veces con las investigaciones policíacas. No los pueden ubicar dentro del espacio-tiempo donde ocurren los hechos. Provocó que solo 2 de los que probablemente eran 5 o 6 personas en esa noche de asalto hayan llegado a enfrentar a un tribunal. Pero de esos 2, uno tampoco pudo llegar a octubre, el mes del juicio, porque murió. Murió antes de enfrentar a la justicia. Y bueno, quizás uno, si es espiritual, pudiera pensar que la justicia divina se encargaría en caso de ser responsable de lo que pasó. Pero dentro de toda esta situación, aquí van a entender lo que les decía al principio de esta historia, que es la falta imperiosa de elementos muy contundentes a la hora de presentarlos a un tribunal. Elementos fácticos, elementos forenses, elementos de prueba que pudieran ubicar al tirador real con el disparo real y la víctima en un mismo sitio, en un mismo momento. Una duda que comenzó a despertarse en ese juicio generó que el tribunal no haya cargado todo el peso de la ley, de lo que dice el Código Penal en materia de castigo, de reproche a la hora de acabar la vida con la vida de una persona, en este caso Arnaldo de 13 años, y se haya quedado prácticamente en un poco más allá de la mitad de lo que se hubiese esperado en un juicio como este. En un juicio donde le sacaron a un niño de su seno familiar, pero no de manera que lo dejaron por ahí abandonado, lo mataron y acabaron así de una manera metafórica con la vida de toda una familia. Esta fue la condena, con muchos tropiezos, con muchos puntos oscuros, pero la condena finalmente. Uno recibió condena. Julio César Acosta Orrego y Félix Roberto Villasante Santander fueron acusados por el mortal robo, pero solo uno de ellos llegó a juicio oral y público. Esto debido a que Villasante Santander murió poco después de ser encarcelado, debido a complicaciones causadas por las heridas de bala que había recibido durante el asalto. En tanto, Julio César Acosta Orrego tuvo que aguardar 3 años y 9 meses para finalmente enfrentarse a un estrado. El tribunal de sentencia estuvo encabezado por el magistrado Héctor Capurro e integrado por sus colegas Eva de White y Miguel Said. Ellos de forma unánime determinaron que la pena justa para ese criminal era de 12 años de prisión. La pena se vio atenuada por las circunstancias no aclaradas por la investigación llevada a cabo por el fiscal del caso, Augusto Salas, debido a que no se pudo esclarecer de qué dirección provenía el impacto que acabó con la vida del muchacho. El representante fiscal relevó en la unidad a cargo de la cual estaba esta carpeta a la fiscal Yolanda Morel cuando ella dejó el Ministerio Público para ser jueza. En aquel tiempo, Acosta Orrego ya tenía una condena anterior por robo. En febrero del año 2010, el Tribunal de Apelaciones de Primera Sala, integrado por los jueces Gustavo Campos, Carlos Bray y Tomás Damián Cárdenas, confirmó la pena de 12 años de prisión para el recluso. Pero Julio César no se detendría en su carrera delictiva aún estando tras las rejas. Alrededor de las 18:40 del 20 de abril del año 2015, cuando iba purgando el 9º año de condena, el criminal fue sorprendido por guardiacárceles de la Penitenciaría Nacional Padre Juan Antonio de la Vega de emboscada con una cajetilla de cigarrillos cargada de piedras de cocaína tipo crack en su bolsillo. En septiembre del año 2019, el reincidente delincuente fue condenado a 5 años de prisión en la causa llevada adelante por la fiscal Gloria Gamarra. Hoy estamos recordando el asesinato de Arnaldo Ramón Colmán, un niño de 13 años. Él era pasajero de un bus del transporte público, subterráneo,
Una empresa que realizaba su itinerario en ese momento, era muy oscuro, un 22 de abril del año 2006, cuando él con su familia estaban viajando, iban a casa nuevamente y en medio de esa situación el bus para, sube a pasajeros, pero aquellos no eran personas que también necesitaban llegar a casa. Eran delincuentes que subieron para quedarse con todo lo que traían ellos, todos los que viajaban en ese colectivo. Y un guardia de seguridad que viajaba al fondo del colectivo, sentado en la última hilera de asientos, reaccionó sacando su arma de fuego. Él era un ex agente de policía también. Y comenzó una refriega poniendo en riesgo la vida de todas las personas que estaban ahí. Más allá de lo que uno pudiera juzgar si estuvo bien o mal lo que hizo, el punto es que se estableció una peligrosa línea de fuego entre los delincuentes y el guardia de seguridad. Y en medio de esa línea de fuego muchas personas quedaron heridas. Pasajeros, personas que iban, digamos, sin ni siquiera intentar reaccionar en medio del atraco. Lastimosamente, el peor de todo, o la peor situación, se llevó Arnaldo cuando intentó escapar de eso, yendo a la parte de atrás, a lo que es la escalinata de bajada del bus, y recibió 3 balazos que lo mataron. En la investigación hubo puntos oscuros que con el tiempo no fueron suficientes para una condena alta como veían en un tribunal. 12 años para uno de los que llegó a juicio. 4 identificados, 1 murió en el camino, los otros no fueron detenidos. Pero tiempo después, uno de ellos sí iba a enfrentar a la policía. Pero eso se los voy a contar a la vuelta del último corte aquí en Escena del Crimen. Esta es la última parte de esta historia y como les decía anteriormente, antes de llegar al corte, hay una última pieza de este rompecabezas para contarles y es la suerte de todo el grupo, entre comillas suerte, ¿verdad? De todo el grupo de delincuentes. Yo les decía que uno enfrentó a la justicia, otro murió en el camino, en realidad fueron 2 los que fallecieron antes de enfrentar al tribunal que condenó a 12 años al único en toda esta historia. 4 fueron identificados y faltaban, como en todo esto, una sola persona faltaba en toda esta historia. Y ese cae tiempo después, años después de todo esto. Finalmente él cae en manos de la policía y es plenamente reconocido en la historia de Arnaldo Colmán, este niño de 13 años que es asesinado de 3 disparos en un transporte público cuando viajaba con su familia, intentando llegar a casa una noche de un 22 de abril. En aquella oportunidad subieron 5 al bus y muchos los vieron porque no era tampoco muy oscuro el lugar dentro, al menos del transporte, pero faltaba más evidencia que pueda sustentar a lo mejor en ese momento con mucha presión la investigación fiscal, dio de la policía al fiscal. Entonces por ahí es que se fueron disipando un poco los cabos en algún momento y quedaron algunos sin sujetar, y esto ya por parte de los propios investigadores. Por suerte, con el tiempo, el paso del tiempo, se hizo justicia o tuvieron suerte. Lo cierto es que en 2014, unos 8 años después, finalmente caería el último integrante de esta banda de asaltantes. Cayó 8 años después. 8 años tuvieron que pasar para que las autoridades lograran la captura de uno de los peligrosos criminales, Bernardino Cardoso Sanabria. A los 18 años, el muchacho colocó en su foca criminal el asesinato de Arnaldo Ramón, pero no fue el único caso delictivo o criminal en el que sería protagonista. A sus 26 años, el ladrón pasó a ser uno de los delincuentes más buscados del Departamento Central, acumulando en su contra casi 40 denuncias por robos en la modalidad de motoasalto. En total eran 37, de acuerdo al reporte policial. Su foca criminal y constantes pedidos de captura pasaron a manos de los agentes de robos y hurtos del Departamento de Investigación de Delitos de Asunción. Durante un operativo encabezado por el entonces jefe del departamento, comisario Tomás Paredes Palma, los policías lograron capturarlo cuando eran las 6:30 de la mañana del 28 de mayo del año 2014 en el barrio Quebradas del Sol
de Ñemby, donde vivía con su familia. El ladrón confesó haber formado parte de varios robos en varias ciudades aledañas a su localidad de residencia, entre ellas Villa Elisa, San Lorenzo, San Antonio, Lambaré y Fernando de la Mora. El detenido tenía en su poder un disco duro externo, una riñonera gris, 2 memory card y una pistola calibre 7.65, en cuyo cargador reposaban 8 proyectiles sin percutir. Tenía también 5 teléfonos celulares y 9 billeteras robados a transeúntes. Los policías corroboraron si tenía antecedentes y confirmaron que contaba incluso con una orden de captura por el asesinato de un muchacho de 13 años. Con su captura, el caso quedó resuelto y cerrado. Y llegamos al final de Escena del Crimen, de un nuevo capítulo de Escena del Crimen. Y aquí va un poco lo que siempre decimos para cerrar un poco historias como esta. No importa cuántas veces las contemos, qué tan violentas o atroces sean, o lo que implique para nosotros perder a un familiar, y mucho más cuando es tan joven, 13 años apenas. No importa cuántas veces las contemos, pareciera que ni el tiempo hace justicia cuando se trata de tomar un caso tan solo para un ejemplo que pueda llevar a una solución de fondo a la problemática de la inseguridad. Fíjense, ocurrió en el 2006 y tiempo después podemos comenzar a enumerar tantos casos iguales a este. ¿Hubo alguna solución? ¿Hubo alguna herramienta, alguna medida, ya sea de ley o de control o de sistema de inducción de la policía que lleve el nombre de Arnaldo, o como ejemplo del caso Arnaldo Colmán? Ninguno. Ninguno. En la historia, lastimosamente, solo rememorar casos como este de archivos periodísticos sirvan para refrescar la impunidad que reina muchas veces en nuestro sistema. Y los culpables somos todos. Los culpables somos todos. La indolencia o la falta de empatía para que casos como este realmente tengan en sustento el día de mañana y digan, vamos a hacer un proyecto que pueda eliminar finalmente o reducir las probabilidades de asaltos violentos como este, ya sea en las calles, en los buses, donde sea. En la memoria de este niño, con mucho respeto para toda su familia. No olvide que usted puede ver este capítulo nuevamente los días domingos en la misma hora, y también lo va a encontrar en nuestro canal de YouTube, como siempre y como ya hace varios años atrás. Gracias por acompañarnos y la preferencia, claro. Adiós.